Imagina por un momento estar en la cima del mundo. Tienes riquezas, familia, amigos y un respeto profundo entre los hombres. Tu vida parece perfecta, sin nada que te falte. Pero, ¿qué harías si todo lo que tienes se desmoronara de un momento a otro? Si el mundo entero se volviera en tu contra y todo lo que conocías desapareciera en un abrir y cerrar de ojos. ¿Te rendirías o en medio de la oscuridad, encontrarías la fuerza para seguir adelante? La historia de Job no es solo una historia de sufrimiento, es una lección sobre la resistencia humana, la fe y la profunda pregunta de por qué el sufrimiento existe. Job era un hombre justo, recto en todos sus caminos, temeroso de Dios y apartado del mal. Vivía en la tierra de Uz, donde era conocido por su bondad y su riqueza. Tenía una gran familia, 7 hijos y 3 hijas, y una fortuna inmensa en ganado, camellos, ovejas y tierras. Era, sin duda, uno de los hombres más respetados de su tiempo. Pero en un instante, todo eso cambió. Todo comenzó en una reunión celestial. Dios estaba rodeado de sus ángeles, y entre ellos estaba Satanás. Dios, al ver a Job, lo señaló como un ejemplo de virtud y rectitud. Satanás, con su habitual desafío, le respondió: ¿acaso Job te teme a ti por nada? ¿No has puesto un cerco alrededor de él, su casa y todo lo que tiene? Si lo tocas, si le quitas todo, verá lo que realmente es. Satanás desafió la fidelidad de Job, sugiriendo que su devoción a Dios solo era el resultado de la prosperidad que disfrutaba. Dios, confiando en la integridad de Job, permitió que Satanás probara su fe. Sin embargo, puso límites, no podría tocar su vida. Y así, comenzó la tormenta. En un solo día, Job recibió la noticia de que sus bueyes y asnos habían sido robados, y que todos sus pastores habían sido asesinados. Luego, un viento feroz derribó la casa donde se encontraban sus hijos, matándolos a todos. Todo lo que amaba, todo lo que había construido con tanto esfuerzo, se desvaneció en cuestión de horas. Job, devastado, rasgó su ropa, se afeitó la cabeza y, en medio de su dolor, se postró ante Dios. Dios dio, y Dios quitó, dijo Job. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero la tragedia no terminó ahí. Satanás, desafiando de nuevo, pidió a Dios que permitiera que Job sufriera físicamente. Dios, nuevamente, permitió que Satanás probara a Job, pero sin quitarle la vida. Y así, Job fue afligido con úlceras dolorosas de pies a cabeza. Su sufrimiento era tan grande que se sentó sobre un montón de cenizas, raspando sus llagas con un trozo de cerámica. Pero incluso en este punto, Job no maldijo a Dios. En cambio, se lamentó de su nacimiento y cuestionó la razón de su sufrimiento, pero nunca abandonó su fe. Sus amigos, al enterarse de su desgracia, vinieron a visitarlo. Al principio, se quedaron en silencio, viendo la magnitud de su dolor. Pero luego, comenzaron a hablar. El primero en hablar fue Elifaz, quien le sugirió que tal vez Job había pecado y que todo esto era un castigo divino. Bildad, el siguiente, también culpó a Job por su sufrimiento, insinuando que si él hubiera sido justo, esto no le habría sucedido. Zofar, el tercero, fue aún más severo, acusando a Job de ser un hombre impío que merecía un castigo aún mayor. Job, exhausto, escuchó las acusaciones y defendió su inocencia. Se lamentó de su suerte, pero nunca negó la existencia de un Dios justo. Durante largas horas, días e incluso semanas, Job y sus amigos discutieron sobre el sufrimiento y la justicia de Dios. Job no comprendía por qué estaba sufriendo. Se sentía como si su dolor fuera injusto, como si su vida hubiera sido despojada de todo sin razón alguna. ¿Por qué?, se preguntaba Job una y otra vez. ¿Por qué me sucede esto si he sido fiel? ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué los malvados prosperan y los buenos sufren? ¿Es este el mundo que Dios ha creado? Finalmente, después de largos discursos y acusaciones, Job recibió una respuesta, pero no la que esperaba. En un torbellino, Dios habló desde el viento y le recordó a Job la vastedad de su poder y sabiduría. Le mostró la grandeza del universo y la complejidad de la creación, algo más allá de lo que Job pudiera entender. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra?, le preguntó Dios. ¿Acaso sabes cómo hace su curso la estrella de la mañana? Dios no le dio a Job una explicación clara sobre su sufrimiento. No le dijo por qué había permitido que pasara por todo eso. En lugar de eso, le mostró la magnitud de su poder, la profundidad de su sabiduría y la verdad de que no todo en la vida se puede comprender desde una perspectiva humana. Job, al escuchar estas palabras, se dio cuenta de que había hablado sin sabiduría y de que su comprensión era limitada. En un acto de humildad, se arrepintió y reconoció la grandeza de Dios. Yo te conocía solo de oídas, dijo Job,
pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, Dios restauró la fortuna de Job. Le dio el doble de lo que había perdido, más ganado, más tierras y una nueva familia. Pero lo más importante fue que Job, después de todo el sufrimiento, experimentó una restauración profunda en su relación con Dios. Su fe, puesta a prueba y refinada en el fuego del sufrimiento, salió más fuerte que nunca. Y aunque no obtuvo respuestas a todas sus preguntas, encontró algo más valioso, una comprensión más profunda de la soberanía divina y un corazón más humilde. Job nunca supo por completo por qué había sufrido, pero al final de su prueba, lo que aprendió fue más valioso que cualquier respuesta. A veces, el sufrimiento no tiene explicaciones claras. A veces, el dolor nos lleva a un lugar de preguntas sin respuesta. Pero, como Job, podemos descubrir que incluso en el sufrimiento, hay una oportunidad para encontrar a Dios en una manera más profunda, más real y más poderosa que antes. Y aquí surge la pregunta, si todo lo que amas fuera arrebatado de ti, ¿quedaría tu fe intacta? ¿Tu relación con Dios sería más profunda que el dolor que enfrentas, o tu fe se quebraría ante la adversidad? La historia de Job no es solo una historia antigua, es una pregunta eterna para todos nosotros, una invitación a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe cuando la vida no sigue el guión que esperamos.